Muy buenas tardes, alumnos del cuarto año de secundaria. Estamos en la semana número 9 del curso de lenguaje. El día de hoy, el tema que vamos a compartir se va a deducir después de la siguiente imagen. Observa y responde. ¿De qué parte del Perú serán los personajes de la imagen? Rosela, por favor, ¿podrías deducir de qué parte del Perú son los personajes de esta imagen? ¿De la selva? Muy bien. ¿Qué lengua emplearán para comunicarse? ¿Conoces alguna lengua de las personas que habitan en la Amazonía? La Yaninka. No, Está bien, el Ashaninka es un idioma. Muy bien. ya. ¿Los personajes de la imagen formarán parte de un pueblo originario del Perú? Mm, creo que Sí, sí, o una población. sí. ¿Y cómo deducimos eso? ¿Cómo deduces eso? ¿Por su vestimenta? Muy bien, por su vestimenta. ¿Tú te vistes así? No. No. Y muchas veces como vestimos, demostramos con nosotros nuestra cultura. ¿Correcto? Mira, estas personas se visten de esta forma y están demostrando consigo su cultura. Tienen el torso desnudo, ¿no? Casi desnudo, mira, no solamente los hombres, sino también las mujeres. Y al parecer usan prendas ligeras, no gruesas, sino delgadas, solamente para poder cubrir sus partes íntimas. ¿Y eso debido a qué? ¿Por qué creen ustedes? Fácil, por el contexto, por el lugar, por el ambiente. En la selva hace mucho calor. Color. También hay mucha lluvia, pero más calor. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, el día de hoy, luego de haber visto esta imagen, haber mencionado a estos personajes, a su cultura y a su lengua, vamos a deducir el tema para el día de hoy, que espero que lo hayan hecho, las lenguas originarias del Perú. A tu lado derecho encuentras un mapa, es el mapa lingüístico del Perú. Las regiones que están coloreadas o pintadas son regiones que contienen lenguas originarias del Perú. Mejor dicho, lenguas amerindias o lenguas nativas. ¿Y son pocas o son varias? Son varias lenguas, imagínense. En todas estas partes que están coloreados de distintos colores, valga la redundancia, están denotando de que allí hay hablantes de un tipo de lengua. Vamos a iniciar la clase leyendo el artículo número 48. Por favor, vamos a pedir a Mariana Sedano que lea el artículo 48 de la Constitución Política del Perú. Adelante, Mariana. Mariana, ¿estás ahí? Ya. Vamos a pedir entonces a Stephanie Rojas, por favor, que lea el artículo 48 de la Constitución Política del Perú. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen. También lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes, según la ley. Muy bien, excelente, gracias Stephanie. Entonces, bien claro lo señala, no lo señalo yo, profesor de lengua y literatura, no lo señala el profesor Elvis Carlos, lo señala la Constitución Política de nuestro país, en el artículo 48, categoría de idiomas oficiales. ¿Solamente el castellano? No. Además del castellano también son idiomas oficiales donde predominen el quechua, el aymara, y además otras lenguas aborígenes. Y todo esto está amparado en la ley. Por lo tanto, si alguien les pregunta a ustedes, oye, ¿qué relación guarda el Ashaninka, que es un idioma, con el castellano? Fácil. La relación que guardan son idioma, idioma, o si no, lengua, lengua. Pero acá, según la Constitución, lo están considerando idiomas. Idiomas.
Nociones lingüísticas, comunicación. ¿Qué cosa es comunicación? Es un proceso social que consiste en transmitir información a través de un sistema de signos convencionales. Quiere decir que si yo me quiero comunicar con ustedes, tengo que utilizar un signo que ustedes también conozcan para que se dé la comunicación. Y a través del uso de ese signo, yo voy a transmitir información a ustedes. En este caso, mi información es acerca de la clase. Dar a conocer una clase, un tema. Entonces, se está dando la comunicación porque ustedes entienden el mismo signo que yo manejo. En este caso es el idioma, el lenguaje. Siguiente, punto 2, vamos a explicar qué cosa es lenguaje, ya que lo mencioné. El lenguaje es una capacidad innata, propia del hombre. Solamente nosotros los hombres, los seres humanos, podemos utilizar el lenguaje para poder comunicarnos. Los animales y las plantas, que también son seres vivos, no utilizan el lenguaje para comunicarse. Los animales utilizan el instinto y las plantas utilizan la estimulación. Pero el hombre utiliza el lenguaje para comunicarse. Por eso se dice que el lenguaje es racional. 3, lengua, llamada también idioma. Es el sistema de signos articulados utilizados por una comunidad lingüística y puede ser oral y puede ser escrita. ¿Cómo es eso? Nosotros, aquí en Lima, hemos establecido un sistema de signos. Ese sistema de signos es nuestro idioma. Y no solamente en Lima, en todo el Perú, nuestro idioma. Ahora, si bien es cierto, el castellano está por todo lugar, por todo el Perú está el castellano. Pero recuerda, según la Constitución que hemos leído, hay zonas, hay lugares donde se hablan otros idiomas, otro sistema de signos. Ya, pues ellos también han usado un sistema de signos. ¿Y para qué? Para que se comuniquen entre ellos mismos. Entonces, en la lengua también se llama idioma. Y la lengua es un sistema de signos. Hemos aprendido desde inicial. Ustedes han aprendido las vocales, luego las consonantes, luego las sílabas y luego las palabras. Ahorita ya ustedes pueden estar en la capacidad de establecer diálogos extensos con personas de cualquier edad. Entonces, has aprendido un sistema de signos. Ese sistema de signos es la lengua. La lengua. ¿Qué lengua has aprendido tú? El castellano. ¿Qué lengua también estás aprendiendo? Muchos de ustedes están yendo a la academia, al instituto para estudiar inglés. Estás aprendiendo el inglés. De repente, cuando ya estés estudiando una carrera profesional o una maestría o un doctorado, vas a estudiar de repente otra lengua más, el portugués, el francés, lo que tú desees estudiar. También vas a tener que aprender un sistema de signos. El sistema de signos de esa lengua o de ese idioma. Idioma es el sistema de comunicación verbal o gestual propia de una sociedad humana. Este término es empleado en la oficialización de las lenguas o idiomas de un país, es decir, es constitucionalizado. El idioma puede poseer distintos dialectos. Entonces, se utiliza idioma para ámbitos más formales. Cuando se escribe en la Constitución, cuando se escribe en un documento oficial, en vez de lengua vamos a referir idioma. El idioma del Perú, los idiomas oficiales del Perú son el castellano, el quechua, la aymara y demás lenguas aborígenes según su ley. Entonces, ahí tengo que utilizar la terminología idioma. Ahora, en el idioma hay muchos dialectos. A un niño aquí en la costa, en Lima, decimos niño, mocoso. En el norte de la costa lo llaman churre. En la sierra lo llaman guagua. En la selva lo llaman guambrillo. Ahora, si nos internacionalizamos, en Chile le dicen cabrito, en Argentina pibe, en México chavo, en España chaval. Entonces, hay varios significantes para un solo significado. En este caso, todo idioma tiene dialectos, formas, tiene variantes. ¿Ya? Siguiente, ahora vamos a conocer lo que en sí nos importa, la clase, las lenguas originarias vigentes. Vigentes quiere decir que a la actualidad todavía coexisten. Según información del Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú, publicado en el año 2013 por el Ministerio de Educación, existen 47 lenguas originarias registradas, de las cuales 43 son amazónicas y 4 son andinas. Repito, acá dice lenguas originarias, por si acaso, aquí no va a estar el castellano.
porque el castellano, a pesar de que es nuestra lengua oficial, acá el tema es lenguas originarias, o sea, las que son originales del Perú. Y son 47. En el año 2013 se levantó este documento y oficialmente se declaró de que en el Perú existen 47 lenguas oficiales. De estas 47, 43 están en la Amazonía y solamente 4 en los Andes. Las lenguas andinas, ¿cuáles son? Aymara, Auqui, Jacaru y Quechua. Repito, Aymara, Auqui, Jacaru y Quechua. De estas 4, ¿cuáles son las que ustedes conocen? No porque de repente lo hablen, sino porque son populares, porque sabemos que existen esas lenguas. Quechua y Aymara. Yo sé que tú me vas a decir Quechua y Aymara, en ese orden. Pero, ¿sabes? Hay otras lenguas andinas que se llaman Auqui y Jacaru. Ahora vamos a las lenguas amazónicas. ¡Wow! Mira esta relación de lenguas. Cuando yo le pregunté a Rosela, Rosela me dijo, profesor, el Ayaninka. Ya, el Ayaninka es una lengua. Es una lengua el Ayaninka. Acá está, el Ayaninka. Pero hay más lenguas amazónicas. Son 43. Vamos a leerlas. Achuar, Amahuaca, Arabela, Ayaninka, Aguajún, Bora, Capanagua, Cachinagua, Chamicuro, Eseeja, Aracbut, Iñapari, Iquitu, Isconagua, Cacataibo, Caquinte, Candoshi Chapra, Cucama, Cucamiria, Madija, Maijuna, Matziguenca, Matzes, Muniche, Muruy, Muinani, Nanti, Nomatziguenga, Ocaina, Omagua, Resígaro, Secoya, Sharanagua, Shawi, Shipibo, Conibo, Shihuilo, Taushiro, Ticuna, Urarina, Wampis, Yagua, Yaminagua, Yanesha, Yine, Yora. Son las 43 lenguas amazónicas, más las 4 andinas. En el Perú tenemos 47 lenguas originarias. Sin embargo, unos años más atrás, unas décadas más atrás, yo también cuando estaba más o menos en el colegio y tenía tu edad, estaba en 4º año de secundaria o 3er año de secundaria, nuestro profesor de lenguaje, de comunicación, nos informó que en la década de los 80 y 90 en el Perú había más de 80 lenguas originarias. Y al 2013 solamente quedan 47. Pero mira, antes, en la década de los 80, 90, existían más de 80 lenguas aborígenes. ¿Cuántas se han perdido? ¿Cuántas han muerto? ¿Cuántas han desaparecido? 37. Y conforman esta relación. Estas relaciones de lenguas o de idiomas ya desaparecieron. Y no solamente desaparece un idioma, desaparece toda una cultura. Porque ¿quiénes hacen este idioma? Los hablantes. Cuando muere una lengua, cuando muere un idioma, muere la comunidad de hablantes. Es por eso que surgió una gran preocupación en el año 2011. El Estado peruano decretó una ley, la ley número 29735, la cual promueve la recuperación y difusión de las lenguas originarias. De esta manera se dio inicio a un esfuerzo por preservarlas y evitar su extinción. Es casi imposible que estas lenguas que se perdieron, que son 37, se recuperen. Es casi imposible. Sin embargo, están tratando de reactivar, de encontrar hablantes de la lengua mochica. Por eso dice en proceso de revitalización. Pero para eso tendrían que encontrarse la cultura, la sociedad, la población o los hablantes de este idioma. Pero hoy en día ya nadie habla eso. Igual los demás. Ya no hay hablantes. Sus comunidades desaparecieron. ¿Por culpa de qué? Por culpa del hambre, tal vez. Por culpa de los enfrentamientos también entre comunidades nativas. Pon en YouTube, escribe, por ejemplo, los no contactados. Son indígenas que habitan dentro de la Amazonía.
Son personas que no se relacionan con los civiles, con las personas de las ciudades. Y cuando ellos se ven amenazados por gente que de repente tiene excursión por el lugar, ellos huyen. Y si se sienten tan amenazados de cerca, amenazan, golpean, maltratan, matan. Entonces, de todas maneras, el gobierno tiene que preocuparse aún así por esas personas. Está entablando decretos para que se pueda promover el idioma y la conservación de su idioma de ellos. Siguiente. Vamos a hablar ahora de las lenguas originarias del Perú más populares. Ya sabemos que según la Constitución son idiomas, son lenguas. ¿Cuántas? 47 lenguas o idiomas originarios del Perú. De esas 47 lenguas originarias, ¿cuál es la lengua más popular? ¿Cuál es la lengua más hablada? No me digan el castellano porque no estamos hablando del castellano, estamos hablando de las lenguas originarias. ¿Cuál es la lengua originaria más hablada en el Perú? Quechua. Quechua. Y decimos que es el más popular el quechua porque tiene más de 4 millones de hablantes. Más de 4 millones de hablantes. Y debes saber tú que el quechua tiene variantes, tiene dialectos. Es distinto el quechua que se habla en el norte, del que se habla en el centro y del que se habla en el sur. Porque el quechua también se habla en los Andes del norte, en los Andes del centro y en los Andes del sur. Entonces hay variantes. ¿Ya? Por ejemplo, guagua es niño para los hablantes de la región sureña, guagua. Pero para los hablantes del quechua norteño y central es guaguay. Entonces hay variantes, hay diferencias, ¿ya? Hay diferencias. Ahora, cuando los quechuahablantes aprenden a hablar el castellano, ellos, por ejemplo, no dicen papito, pórtate bien. Ellos dicen, papeto, pórtate bien. Y a veces nos causa gracia, risa, burla, porque ellos no pronuncian bien. Y nos empezamos a reír de esas personas. Estamos cometiendo un error. En el quechua no existe la vocal E. Por lo tanto, a ellos les cuesta aprender algo que en su código de signos no estaba. No existe la vocal E. Por lo tanto, cuando tú quieres enseñar alguna palabra que contenga la E, a ellos les cuesta pronunciar. Ahora, después del quechua, ¿qué otra lengua es más popular después del quechua? Aquí está. ¿Qué dice? El aymara. Es la segunda lengua originaria más importante del Perú. Su importancia se debe a la cantidad de hablantes. ¿Cuántos? Cerca de 1 millón de hablantes en el Perú. Sobre todo en las regiones de Puno, Moquegua, Tacna. En las partes altoandinas. Y debes saber algo más. El quechua y el aymara no solamente se habla en el Perú, también se habla en otros países. El quechua y el aymara se habla en Bolivia, por ejemplo. Se habla en el Ecuador. Entonces son lenguas originarias del Perú que han trascendido también en otros lugares, en otros países. Bien, entonces luego tenemos quechua, aymara. Ahora pasamos a las lenguas amazónicas, porque mira, el quechua y el aymara son lenguas andinas. ¿Recuerda que eran 4 lenguas andinas? Ya, pero de estas 4, 2 de ellas son populares por la cantidad de hablantes. Ahora pasamos a las lenguas más populares de la región amazónica. Las lenguas más populares de la región amazónica, en primer lugar, ¿quién está? El Ashaninka. 150.000 hablantes aproximadamente. Después de la Ashaninka, ¿quiénes están? Los que hablan el idioma aguaruna. Aguaruna. ¿Cuántos hablantes tienen los aguarunas? O aguajún, también se llama así su idioma, 60.000. Y en tercer lugar de las lenguas amazónicas estaría el shipibo conibo, así se llama el idioma, con 20.000 hablantes aproximadamente. ¿Ya? Entonces,
Recapitulamos, ¿cuáles son las 5 lenguas más populares en el Perú? El quechua, el aymara, el asháninka, el aguaruna y el shipibo. Repetimos, quechua, aymara, asháninka, aguaruna y shipibo. ¿Por qué decimos que son más populares? Por la cantidad de hablantes. Siguiente. Exhortación. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de la clase? Tú debes considerar y sentirte orgulloso de ser parte de un país multilingüe y pluricultural. Se debe seguir impulsando desde el gobierno políticas de Estado que promuevan la educación bilingüe o multilingüe de calidad. No discriminar ni fomentar actos de burla a los hablantes indígenas. Generar empleo a los hablantes indígenas para que se sostengan, entre otros. A veces en las escuelas llegan jóvenes, llevan estudiantes al aula y por su manera de vestir o de hablar comenzamos a burlarnos de ellos. O comenzamos a llamarlos por adjetivos inapropiados. Viene alguien de la selva, mire ese charapa. Viene alguien de la sierra, mire ese serrano. No debemos hacer eso, ya que estos son adjetivos calificativos desagradables. Por lo tanto, no debemos expresarnos de esa forma, ni tampoco por cómo hablan. Entonces la exhortación de la clase es esa, que debemos respetar y al contrario debemos sentirnos orgullosos. En las escuelas, ¿por qué no se aprende a hablar el quechua? Debe aprenderse a hablar el quechua, pero no, preferimos el inglés o el francés. Entonces, ¿eso debido a qué? A una política de Estado. ¿Quién tiene que implementar esa enseñanza? El gobierno a través del Ministerio de Educación. ¿Por qué no lo hace? Por un tema de globalización y de popularidad. No es tan popular quechua para las relaciones comerciales. Sí lo es el inglés, por eso que se enseña el inglés, o el francés. Y ahora, dentro de poco, el chino. Y ya sabemos por qué. Siguiente, ejercicios. Tú tienes ahí tu separata. Por favor, completa junto conmigo. ¿Quién quiere participar con la pregunta número 1? Voluntarios. Adelante. A ver, un ratito. ¿Quiénes han levantado la mano? Mancilla, adelante. Pregunta 1. Indique cuál es... Mancilla, ¿tú has levantado la mano? No. No. ¿Quieres participar? Ya. Ya, a ver, Mancilla, indique cuál es la relación existente entre el quechua y el castellano. ¿Qué relación guarda el quechua y el castellano? A, lengua, idioma. B, dialecto, dialecto. C, habla, lengua. D, dialecto, lengua. E, idioma, idioma. ¿Cuál de los 5? La A, lengua, idioma. O sea, el quechua es una lengua y el castellano es un idioma. La B. No, espera. La E. La E de Elvis. Muy bien, la E de tu profesor Elvis. La respuesta correcta es E, porque ambos son idiomas. La Constitución del Perú dice que ambos son idiomas. Stephanie, tú levantaste la mano también. Las 3 lenguas amazónicas más habladas son, amazónicas más habladas. La A. Muy bien, la letra A. Asháninka, aguaruna y shipibo. Siguiente, ¿quién quiere participar a diferencia de sus 2 compañeras que ya participaron? La número 3. Políticamente, las lenguas amerindias en el Perú son consideradas. Muy bien, José Carlos, adelante. Nativas, la D. ¿Quién dijo yo? Ya lo escuché a José Carlos. ¿Quién dijo yo? Apellido. Caleb. Ya, Otero, dígame, ¿cuál es su respuesta para usted? Nativas. Nativas. A ver, cuando dice políticamente, se refiere a la Constitución Política del Perú.
¿Cómo llama a las lenguas amerindias? Vamos a recordar, se han idiomas. olvidado, se han olvidado. Lenguas aborígenes, amerindias, ¿cómo las considera? ¿Cómo las considera? Idiomas, Idiomas Idiomas, oficiales. ay. Idioma. Pasamos entonces a corregir, la respuesta debe ser B, idiomas. Ay, no. ¿Ya? Marquen ustedes o tómenle foto, paso a la siguiente diapositiva. 4. ¿Quién quiere participar? Reconozca el enunciado. Ya, Rosela, adelante. Reconozca el enunciado que no presenta una lengua andina. El Aru, la sé. Correcto, el Aru no es andina. No es andina el Aru. El Aru es, vamos a ver la relación de lenguas. El Aru. ¿Está el Aru por alguna parte? No. No está. ¿Sabes por qué? El Aru es una familia lingüística, no es una lengua, es una familia lingüística. Por lo tanto, el Aru no se menciona ahí. Una lengua andina sí es el Aymara, el Jacaru, el Cauqui y el Quechua. El Aru es una familia, no es una lengua. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. 5. ¿Quién quiere participar con la 5? ¿Cuál es la región del Yo. Perú? Yo. ¿Quién dijo yo? Ya, adelante, La Yair. C. Adelante, Esto Yair. está fácil, pero. Yair, Yo. por favor. Yair. La C. La C, muy bien. La Amazonía. En la Amazonía están la mayor cantidad de lenguas. Ya sabemos, ya hemos dicho eso. 43 lenguas hay en la Amazonía. Y la Claro, número claro. 6, díganlo en coro, si pueden, si quieren. ¿Cuál es la secuencia que solo contiene? Adelante, Mayorga. La A. La A. Ah, Muy bien, la A. Lenguas andinas, Ashaninka, No, está mal. Ah, no. Cauqui, La La C, entonces, la C. la C. La respuesta C. es la C, la C. Muy bien, jóvenes, marquen sus respuestas. ¿Marcaron? Bien. Por favor, vamos a volver a conectarnos a la 1 en punto. Vamos a tener al alcance de nuestras manos cuando nos volvamos a conectar los libros de actividades y atentos porque después de eso se viene la práctica calificada, ¿ya? Del tema de hoy. Y recalcando que la próxima semana tenemos el examen. Creo que va a ser el día martes. Ya les van a alcanzar el rol de exámenes. El examen de lenguaje va a ser el martes. Y van a venir 10 preguntas para el examen. Todos los temas del sílabo van a venir hasta este tema de hoy, hasta el tema de hoy. Del tema de hoy voy a poner 2 preguntas, 2 preguntitas voy a poner. Quiere decir que las demás 8 preguntas son de los temas que hemos hecho anteriormente. Desde la primera clase hasta el tema de hoy va a venir en tu examen. El examen está sencillo, pero de todas maneras tienes que repasar. ¿Ya? Listo, nos encontramos a las 1 en punto. Tienen 21 minutos de receso, jóvenes. Nos vemos, chao.